Muy bien, pues bienvenidos a todos. Vamos a andar una entrevista muy interesante aquí con Moisés. Pues primero, Moisés, cuéntanos, ¿quién es Glent? Gracias, Hugo, por el tiempo. Gracias a todos por estar acá. Blend es una compañía que es partner premier de AWS. Nosotros acompañamos a los clientes en toda su jornada de migración a la nube y desarrollamos para ellos soluciones de inteligencia artificial utilizando los recursos de AWS y adaptadas a la medida de los clientes. Trabajamos en múltiples verticales. Estamos acá porque el sector defensa es una de nuestras principales verticales, pero también estamos en salud, educación, servicios financieros, bienes de consumo y retail, ¿no? Entonces, tenemos el espectro en las verticales. En México lanzamos operaciones recientemente. En Latinoamérica también estamos en Brasil, Perú, Colombia y Ecuador. La compañía tiene origen americano. Los cuarteles generales están en Estados Unidos, en Maryland. Y tenemos presencia en Canadá, el Reino Unido, Holanda y la India. Excelente. Y aquí en México, por Acá supuesto. en México. Excelente, Moisés. Pues mira, pues muy interesante. Yo creo que, digo, durante los días anteriores que hemos estado platicando mucho sobre inteligencia artificial, bueno, creo que se asume de forma muy general que la inteligencia artificial está en algún lado, obviamente en la nube. Y muchas de estas discusiones que existen hoy es el asumir que la nube, pues te va a dar todo, ¿no? O a veces no. ¿Cuáles crees que son tú, o desde la perspectiva de Blend, cuáles son las ventajas principales de tener servicios de inteligencia artificial en la nube? Mira, yo te diría que hay varios aspectos que, que tienen que ver con las ventajas, ¿no? O sea, yo te diría que primero los costos suelen ser una consideración importante, porque en la nube se paga por lo que se consume. No hay sobredimensionamiento de la capacidad instalada o un subdimensionamiento de la capacidad instalada, como suele ocurrir con los centros de datos. Además, ahora tenemos el problema de las cadenas de suministro, que procurar servidores, chips, memoria, en fin, está complicado por la demanda y además toma tiempo construir un centro de datos y te quedas con tecnología obsoleta muy rápido. Luego está la resiliencia. En un entorno de nube puedes desplegar varias zonas de disponibilidad dentro de AWS, incluso varias regiones, lo que te da la capacidad de recuperarte de incidentes de desastre inmediatamente, sin pérdida de datos y con cero downtime de cara a tus clientes, ¿no? Y también está el tema de seguridad. O sea, en la nube, en AWS en concreto, se trabaja con los estándares más estrictos de seguridad. Por eso clientes como la OTAN, la Interpol, la Policía Nacional de Colombia, el Ejército de Chile y muchos otros ya trabajan con AWS, han migrado todos sus datos a la nube. Creo que un caso que sonó mucho recientemente fue el de Ucrania, que se enfrentaba a ataques rusos a sus centros de datos y decidió migrar todo a AWS para tener la resiliencia y que Rusia no tuviera la capacidad de destruir sus centros de datos, afectando su sistema financiero, su sistema educativo, etcétera, ¿no? Digo, algo que normalmente tenemos que asumir es que cuando ya tenemos AWS, la estrategia de resiliencia multiregión va por default. Más bien, ustedes como Blend también ayudan a extender esa capacidad de resiliencia hacia otras regiones que precisamente no sean las alternas o las más cercanas a esa zona. Sí, mira, de hecho una de las competencias, AWS califica a sus partners por las competencias con las que cuenta. Blend cuenta con la competencia de migración y modernización, la competencia de inteligencia artificial, la competencia del sector público y la competencia del Well Architected Framework. Nosotros como partners de AWS hacemos una auditoría de la infraestructura en nube de los clientes para determinar que su arquitectura es resiliente, segura, eficiente en costos y todos los demás pilares de la buena arquitectura que define AWS, ¿no? Y platicando un poquito sobre esta territorialidad de los datos, hablando sobre la soberanía de los datos, cómo Blend ayuda a resolver este tema que incluso en instituciones financieras siempre ha sido un tema muy difícil de, de implementar, porque obviamente la soberanía de los datos es un tema de discusión muy latente. Entonces, ¿cómo Blend resuelve ese problema de forma general? Mira, yo te diría que como partner premier de AWS, nosotros naturalmente impulsamos a los clientes hacia la migración
de sus cargas de trabajo a la nube de AWS. Ahí yo creo que lo que vale la pena resaltar es la inversión que hizo AWS en México de más de 5.000 millones de dólares para desarrollar la región de Querétaro. Una región cuenta con dos o tres zonas de disponibilidad, con centros de datos, cada zona de disponibilidad. La locación exacta de esos centros de datos es súper secreta, pero está basada en Querétaro. Entonces, eso quiere decir que los datos de los clientes mexicanos, si digamos su región y su zona de disponibilidad se definen como la zona de México Central, Querétaro, nunca van a abandonar sus datos a México, ¿no? Entonces, eso ya te da compliance con las principales regulaciones de soberanía digital. Además de ello, si algunos clientes dicen, mira, hay datos críticos que prefiero mantener on-premise, nosotros les ayudamos en el diagnóstico de cuáles pueden ser esos datos, si verdaderamente es necesario, y en caso de que lo sea, desarrollamos un entorno híbrido, ¿no? Algo on-premise y conectado también a la nube. Ok. Moisés, también escuché que ustedes implementan inteligencia artificial. ¿Nos puedes platicar qué soluciones de inteligencia artificial ustedes aplican? Mira, que acá como es un evento de seguridad, hemos estado hablando de nuestro caso de éxito con la Policía Nacional de Colombia. La Policía Nacional de Colombia tiene más de 250.000 efectivos. Es una de las policías más grandes del mundo considerando la población. Y nosotros para ellos desarrollamos a lo largo de 7 años, que fue un proceso de diagnóstico de su infraestructura, las necesidades que tenían en proceso de migración a la nube. Logramos desarrollar una solución que se llama X-Prime, que integra más de 12 fuentes de datos, corre sobre AWS, es en tiempo real, integra las llamadas a número de emergencia, las bases históricas de la policía, las noticias que van saliendo, se hace con web scraping, las llamadas entre patrullas, la regulación, con la regulación y las leyes aplicables, el código penal, el código civil, se hizo un knowledge base que se integra a Amazon Bedrock, y a partir de eso generamos no solo analítica descriptiva, sino predictiva y prescriptiva. ¿Y a qué me refiero con prescripción? Con todos esos datos integrados en un Fusion Center, que es un data lake más sofisticado, logramos generar recomendaciones tan precisas como en esta colonia, en tal dirección, entre tal y tales calles, es preciso desplegar una patrulla que tenga operativos calificados para atender cuestiones de violencia familiar. Y todo esto en tiempo real, ¿no? Y todo el almacenamiento, el procesamiento de los datos del modelo de inteligencia artificial corre en AWS. Y con esa solución hemos logrado en los últimos 4 años reducir el crimen en promedio un 38% en las 3 principales ciudades de Colombia, que son Bogotá, la capital, Medellín y Cali, ¿no? Entonces te diría que ese es un caso de éxito interesante, pero en otras verticales que van más allá de la seguridad, como el sector salud, desarrollamos el sistema de conciliación del pagador del sistema de salud en Colombia. Todas las reclamaciones que se hacen, digamos, al equivalente del Instituto Mexicano del Seguro Social, son procesadas con inteligencia artificial. Antes una reclamación procesada manualmente por personal de la ADRES, que es el equivalente de IMSS allá, lo podía tomar hasta un año, ¿no? Porque tenía que mandar los reportes médicos, los exámenes, todo. Ahora todo ese procesamiento de esos datos estructurados, no estructurados o semiestructurados, se hace con agentes de inteligencia artificial, y el tiempo de respuesta se redujo de un año a una semana, y el costo de procesamiento de cada reclamación era alrededor de $5 y actualmente está en $1, ¿no? Entonces es un caso de éxito también bastante interesante, pero son solo por mencionar algunos que tenemos en el sector público, ¿no? No, wow, Moisés. Y por ejemplo, digo, ahorita esta casa que nos comentaste acerca de Colombia y cómo resolver el crimen, ¿de qué otra forma Blend ha estado apoyando en otras iniciativas en combate al crimen con la aplicación de inteligencia artificial? Mira, actualmente estamos trabajando en Brasil. El feminicidio es un tema, ¿no? Es un tema importante, grave, que tiene la atención, digamos, de todos los espectros, todos los puntos del espectro político, que es recurrente en varios estados de Brasil. Entonces estamos trabajando con los C5 y las policías civiles de los estados para desarrollar soluciones basadas en estos building blocks, en estos bloques de Lego
que ya tenemos desarrollados con la policía, con la Fuerza Aérea del Ecuador y con otras entidades, poder desarrollar un sistema predictivo y preventivo de los casos de feminicidio, ¿no? Entonces ya tenemos varias pruebas de concepto en distintos estados andando y corriendo, ¿no? Y también tenemos soluciones para el tema de justicia penal y militar. En Colombia y también aquí en México los efectivos del ejército tienen sus propios cortes, ¿no? Cortes penales. Y para ellos hemos desarrollado la integración de archivos, de expedientes, con todos los audios, videos, documentos que se generan en un determinado expediente para que el juez pueda procesarlos de manera eficiente y rápida y lograr insights que le permitan reducir el tiempo de resolución de un caso, ¿no? Bueno, digo, suena que ustedes tienen iniciativas muy complejas para el tema de la integración, ¿no? ¿Cómo, digo, dentro de los casos de éxitos que ustedes tienen ya, cuál ha sido la integración más compleja que han implementado con respecto a tecnología, arquitectura y cómo combina AWS esas soluciones para poder consolidar todos esos datos en un solo lugar y que responda de forma efectiva y eficiente ante cualquier caso que pueda ser aplicado? Mira, yo creo que la ventaja de trabajar con AWS es el ecosistema de partners tan grande que tiene, ¿no? AWS tiene más de 140,000 partners en el mundo, nos califica entre Select, Advanced, Premier, nosotros somos Premier, solo el 0.1% de los partners alcanzan el rango Premier y tiene programas que estimulan la colaboración entre partners para que distintos partners se reúnan, apalanquen sus capacidades, ¿no? Y logren encontrar sinergias y ofrecer a los clientes soluciones completas que atiendan sus necesidades. Por ejemplo, en el tema de cámaras y de drones, Blend no tiene drones ni cámaras, pero puede integrar toda la información que se está recibiendo ahí a el sistema que desarrollamos para la policía y para eso nos asociamos con otros partners que tienen las cámaras, los drones, los helicópteros, pasamos esa información a nuestro centro de datos, a nuestro Data Lake, nuestro Fusion Center y a partir de eso enriquecemos la información que vamos generando, ¿no? Y Moisés, digo, obviamente hablamos de cantidad de datos, de implementaciones, y como bien todos sabemos, ¿no? No hay forma de medir el éxito de algo si no lo medimos. ¿Cómo Blend implementa este sistema de métricas, KPIs, justamente para medir que el éxito de estas implementaciones se logren de forma garantizada? Mira, yo te diría que cada caso de uso tiene sus KPIs y sus métricas específicas, pero es muy relevante lo que mencionas, porque no se puede abordar una prueba de concepto, un piloto, sin definir de antemano qué es el éxito, ¿no? Y para eso necesitas indicadores medibles, por los que haya responsabilidad, y es algo que siempre definimos con los clientes, ¿no? Generalmente te diría, uno es reducir costos de infraestructura, ese puede ser un KPI, otro es aumento en la eficiencia operativa, ¿no? Menos horas hombre para el mismo proceso, pero digamos también lo vemos en el sector de retail, trabajamos con algunos productores de bienes de consumo en Colombia y ahí lo que buscamos, por ejemplo, es optimizar el volumen de ventas, los márgenes financieros, ¿no? Y todo eso se va definiendo de antemano antes de empezar con un piloto, porque si no, no puedes decir, este piloto vale la pena llevarlo a producción o no. Wow. Y digo, de acuerdo, entiendo que también, digo, ya entiendo que han estado implementando o han estado trabajando con la policía de Colombia en casos de crimen con Brasil. ¿Qué otros sectores ustedes han tenido experiencia dentro de la aplicabilidad de inteligencia artificial que hoy Blend pueda decir, estamos orgullosos de esta implementación? Mira, yo creo que uno de los casos más interesantes fue el Consejo Superior de la Judicatura, que equivale al órgano autónomo del Poder Judicial acá en México, y a ellos les hicimos toda la jornada de migración a la nube, miles, cientos de miles de expedientes que estaban físicos se integraron en un Data Lake y ahora logramos tener una aplicación que jueces, abogados pueden consultar jurisprudencias, sentencias con simplemente palabras claves. Por ejemplo, casos de, qué sé yo, herencias y sucesiones, ¿no? Y obtienen la jurisprudencia relevante. Pueden preguntar por un expediente concreto
que ya es público, ¿no? Entonces, esa integración de tantos volúmenes de datos, porque ahora también la justicia penal en Colombia, las audiencias son en video, entonces también los expedientes integran los videos y los jueces ahorita requieren que esa celeridad de acceso a la información, cosa que no tenían antes, ¿no? Antes simplemente encontrar los expedientes relevantes, los autos relevantes de un proceso, era cuestión de semanas o meses, ahora lo tienen en minutos, ¿no? Sí. Y de acuerdo a, digo, igual, de las pláticas que hemos tenido ayer y antier, el auge de la inteligencia artificial es algo que, bueno, todos lo tenemos en la mira. ¿Cuál es la visión de Blend al tema de adoptar IA e ir evolucionando con toda esta carrera al corto plazo para seguir adaptando tecnologías con IA para resolver casos como estos para Blend? ¿Cuál es la visión que existe dentro de Blend? Mira, la misión que se planteó Blend en el sector público en América Latina y en el mundo es en las verticales de seguridad y salud. Primero, ayudar a salvar vidas, ¿no? Segundo, mejorar la experiencia del ciudadano. Trámites engorrosos, procesos dispendiosos que resultan desgastantes para el ciudadano y hacen perder la credibilidad de la administración pública. Atacar esos puntos de dolor para el ciudadano y para la administración, ¿no? Entonces te diría que nuestra prioridad es servir a los servidores públicos para que den una mejor experiencia al ciudadano, ¿no? Y eso lo estamos haciendo con alcaldías, estados, en fin, y países enteros como la República de Colombia, Perú, Brasil y ahorita en México ya estamos trabajando en algunas iniciativas. Excelente, Moisés. Aquí en la audiencia de seguridad tú. Está muy interesante la aplicabilidad que están dando, mi buen Moisés. Pues bueno, digo, entiendo que están aquí en México. ¿Dónde los podemos contactar o encontrar aparte del stand? Aparte del stand, bueno, pues estamos en Mazarik 111 y si quieren pasar por el stand les puedo dar mis datos, podemos agendar una llamada, platicar de cuáles son sus puntos de dolor y ver cómo los podemos ayudar, ¿no? Excelente, Moisés. ¿Algo más que nos quieras platicar de Blend? No, agradecerles a todos por su presencia y su atención, ¿no? Pues bueno, Moisés, pues te agradezco el tiempo y la información interesante. Y pues bueno, yo al rato voy a preguntarte sobre estos casos que a mí me parecieron muy interesantes. Bien, gracias. Ok, excelente, Moisés. Muchísimas gracias. Buenas tardes.